Un juego que sale mal, una apuesta fatal. ¿Quién puede perderlo todo? Bienvenido a Mystery Fiction. Soy Santiago. Deja un comentario y cuéntame desde dónde estás mirando. Siempre es un tesoro leer tus pensamientos. Los primeros rumores sobre la tragedia en Renfield Hall comenzaron como nada más que una charla escandalosa mientras tomaban el té de media mañana. Al anochecer, el pequeño pueblo de Renfield ardía en rumores. Un hombre había muerto, y lo que había comenzado como una inocente velada de cartas entre los mejores de la sociedad había terminado en una muerte en circunstancias sospechosas y completamente sórdidas. Renfield Hall, una imponente mansión georgiana situada frente a las colinas de la campiña de Sussex, era conocida por sus glamurosas fiestas en casa. A su propietario, Sir Everard Monroe, un diplomático retirado de no poca reputación, le gustaba reunir un círculo selecto de invitados cada verano. Sir Everard, un anfitrión excéntrico, no disfrutaba más que conversaciones estimulantes, abundante champán y juegos, siempre juegos, aunque con apuestas que a menudo iban mucho más allá de las fichas intercambiadas en las mesas de juego. La última fiesta había prometido una pieza central inusual, un juego de fortunas, donde los invitados no apostarían dinero sino secretos, desafíos y obligaciones. La moneda del alma, había bromeado Sir Everard. Solo más tarde se murmuraría que lo que estaba en juego se había vuelto mortal. Fue en la segunda noche de la reunión que tuvo lugar el evento. La casa brillaba cálidamente bajo el sol poniente. En el gran salón, los jugadores estaban reunidos alrededor de una gran mesa de caoba. Señor Everard Monroe, su anfitrión, haciendo girar un delgado bastón con mango de marfil entre sus dedos. Señora Viola Greystoke, una viuda elegante con una sonrisa maliciosa y reputación de coqueteo despiadado. Señor Clive Redmayne, un financiero sobre cuyos recientes escándalos en la City se habló en voz baja pero nunca se mencionó directamente. Dr. Hugo Pennington, un hombre austero, de perfil aguileño y aire frío y metódico. Señorita Cecily Trent, una belleza frágil con ojos tristes, aparentemente fuera de lugar entre la multitud mundana. Coronel Geoffrey Lanscombe, un exmilitar fanfarrón, de voz fuerte y aficionado al whisky. Señorita Lavinia Dean, la joven e ingeniosa sobrina de Sir Everard, conocida por sus mordaces observaciones. También estaba presente, aunque más en segundo plano, el mayordomo del salón Fawcett, un modelo de discreción, y algunos otros sirvientes deambulando silenciosamente en los bordes de la reunión. El juego de la fortuna había comenzado con bastante jovialidad. Los jugadores sacaron cartas de un mazo especial y cada uno asignó un reto, una confesión o una apuesta. Los desafíos fueron al principio inofensivos, una recitación de poesía, una anécdota escandalosa. Las confesiones se volvieron más tentadoras, enamoramientos secretos, traiciones menores. La tensión aumentaba con cada asalto, alimentada por risas que se volvían quebradizas y miradas que se lanzaban como cuchillos. Fue Clive Redmayne quien propuso aumentar la apuesta. Una ronda final con apuestas reales. Su voz, sedosa y persuasiva, tenía una nota atrevida. Un juego para separar el coraje de la cobardía. Sir Everard, siempre el showman, estuvo de acuerdo encantado. Un empate final, declaró. Un secreto o acto tan audaz que cambiaría la suerte de forma irrevocable. Nadie sabe exactamente qué se dijo o se hizo durante esa ronda final. Después los invitados se mostraron vagos y evasivos en sus recuerdos, pero al cabo de una hora, Clive Redmayne estaba muerto. Se desplomó sobre el suelo de mármol de la terraza sur y se le escapó una copa de brandy de la mano.
Al principio se supuso que se trataba de causas naturales, un corazón débil, un colapso desafortunado. Pero el doctor Pennington, llamado apresuradamente para examinar el cuerpo, descubrió lo contrario. Se percibía un ligero olor, almendras amargas, cianuro, muerte rápida y despiadada, administrada con precisión clínica. Por la mañana, el abogado de Sir Everard había telefoneado a Scotland Yard. Sin embargo, intervino una voz inesperada. La señorita Lavinia Dean. Con una mezcla de desafío y terror silencioso, se había encargado de escribir directamente a señor Hércules, Poirot implorándole que viniera inmediatamente a Renfield Hall. Su carta fue breve pero reveladora. Estimado señor Poirot, un juego ha salido terriblemente mal. Hay secretos aquí que no deben ver la luz. Y sin embargo, si se quiere hacer justicia, solo tú puedes descubrir la verdad. No me atrevo a confiar en la policía local. Debes venir rápido. Atentamente, Lavinia Dean. Y así fue como Hércules, Poirot, famoso detective y maestro de los mecanismos ocultos del corazón humano, llegó a Renfield Hall aquella gris y tempestuosa mañana de martes. Bajó del coche alquilado con su habitual cuidado fastidioso y se sacudió una mota de polvo invisible de su inmaculado puño. Sus ojos grises, penetrantes y pensativos, recorrieron la imponente fachada que tenía ante él. La pesada piedra, las ventanas cerradas, la amplia terraza donde la muerte había golpeado. A su lado, el conductor ofreció un nervioso comentario sobre la casa donde dicen que ha caído una maldición. Poirot se limitó a sonreír y se ajustó el sombrero con precisión. Las maldiciones, amigo mío, murmuró con su marcado acento francés, la mayoría de las veces son explicaciones, convenientes para verdades incómodas. Subió las escaleras y tocó la pesada campana de latón. Al cabo de unos instantes, respondió el mayordomo Fawcett, con el rostro convertido en una máscara de impasibilidad. «Buenos días, señor», dijo Fawcett. «Te estábamos esperando. La señorita Dean pidió que te llevaran directamente con ella». «Excelente», dijo Poirot, entrando y examinando el interior con rápidos cálculos. Los pulidos azulejos blancos y negros, los pesados retratos ancestrales mirando hacia abajo, el leve olor a cera de abejas y algo menos agradable debajo. Miedo, tal vez. O culpa. La mente de Poirot ya estaba empezando a trazar un mapa de la escena. Sabía que en cada casa había corrientes de emociones invisibles al ojo casual. Resentimientos, envidias, viejos rencores. Una maraña de debilidades humanas maduras para la explotación. En Renfield Hall, sintió de inmediato. La maraña era particularmente densa. Siguió a Fawcett a través de un laberinto de pasillos oscuros hasta una pequeña sala de estar con vistas a los jardines. Allí, esperando con una sonrisa tensa y manos inquietas, estaba Lavinia Dean. Ella se levantó cuando él entró, pálida pero decidida. «Señor Poirot», dijo, «gracias por venir. Me temo que el asunto aquí le resultará muy complicado». Poirot hizo una leve reverencia. «Señorita, he descubierto que solo los crímenes simples son realmente difíciles. Los complejos, se revelan por sí solos, si se sabe escuchar». Se sentó frente a ella, fijándola con su mirada penetrante. «Ahora, por favor», dijo suavemente, «dígame todo». Afuera el viento golpeaba las ventanas como los dedos de un fantasma. El juego había comenzado. Las manos de Lavinia Dean temblaron ligeramente mientras servía el té. Hércules Poirot, observando cada detalle con ojo de conocedor, notó cómo ella evitaba cuidadosamente mirar hacia la puerta, como si temiera que alguien pudiera escucharla. «Debe comprender, Monsieur Poirot», comenzó en voz baja, «nadie quiere realmente que este asunto
se investigue demasiado a fondo. Sería exponer cosas. Poirot asintió suavemente. A menudo es así, mademoiselle. Sin embargo, se debe hacer justicia, ¿n'est-ce pas? Ella sonrió nerviosamente. Sí, justicia. Pero verás, aquí todos tienen sus secretos y sus razones. Para desearle el mal a Clive Redmayne. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces tal vez podría ayudarme describiendo a los principales actores, tal como los ve. Nombres, relaciones, enemistades, por favor. Lavinia dejó su taza y respiró profundamente. Sir Everard Monroe es, por supuesto, nuestro anfitrión. Conocía a Clive desde hacía años. Clive era un socio de negocios en ciertos negocios con el extranjero, aunque Sir Everard nunca admitiría nada inapropiado. Poirot hizo una pequeña anotación en su libreta de bolsillo. Lady Viola Greystoke, continuó Lavinia, es una invitada frecuente aquí, encantadora, hermosa y completamente despiadada cuando se trata de asegurar su posición. Clive y ella tenían una historia complicada. Poirot enarcó una ceja. ¿Aventura amorosa? Quizás una vez, dijo Lavinia con un dejo de disgusto. Más recientemente, chantaje. Había rumores de que Clive sabía algo comprometedor sobre las finanzas de su difunto marido. Poirot asintió lentamente. ¿Y los demás? El doctor Hugo Pennington es un amigo de la familia. Frío como el hielo. Él y Clive discutían constantemente sobre ciencia, política e incluso juegos de azar. Pennington despreciaba el oportunismo de Clive, y la señorita Cecily Trent, una sombra cruzó el rostro de Lavinia. Pobre Cecily, no está hecha para este tipo de compañía. Creo que Clive una vez la cortejó, cruelmente para ganar una apuesta. Estaba profundamente herida. Humillada. Poirot juntó los dedos pensativamente. El coronel Geoffrey Lanscombe es un aburrido y un borracho, añadió rápidamente Lavinia. Pero uno orgulloso. Clive de alguna manera lo manipuló durante un juego de cartas la temporada pasada. Le costó al coronel una fortuna y una gran reputación. ¿Y usted, señorita?, preguntó Poirot con delicadeza. Ella se sonrojó. Despreciaba a Clive Redmayne. Todos aquí lo hacían de alguna manera. Poirot inclinó la cabeza. Ah, mademoiselle, es usted valiente al admitirlo. El odio, como ve, no es un motivo tan raro como pretenden las novelas. Alguien llamó a la puerta. Fawcett, tan grave como siempre, anunció. Sir Everard pregunta si Monsieur Poirot podría unirse a ellos en la biblioteca. Poirot se levantó y se ajustó los inmaculados puños. Creo que es hora de encontrarnos cara a cara con los jugadores. La biblioteca de Renfield Hall era tal como Poirot habría esperado, revestida de paneles de roble, solemne, llena de volúmenes encuadernados en cuero que nadie había abierto en décadas. A pesar del buen tiempo, en la enorme chimenea crepitaba el fuego. El ambiente, sin embargo, distaba mucho de ser cálido. Sir Everard Monroe estaba de pie ante la chimenea, rígido y autoritario, con su traje oscuro. Lady Viola descansaba elegantemente en un sillón profundo, fingiendo indiferencia. El doctor Pennington examinó un libro con desinterés científico. La señorita Cecily Trent estaba sentada nerviosamente en el borde de un sofá. El coronel Lanscombe se sirvió un generoso whisky con manos temblorosas. Poirot entró, su presencia imponente pero discreta. Hizo una reverencia cortés. Señores, señoras, soy Hércules Poirot. Creo que saben que me han pedido que investigue la trágica muerte del señor Redmayne. Murmullos. Algunos asentimientos. El coronel Lanscombe murmuró algo ininteligible en su vaso. Sir Everard habló con voz firme. Agradecemos su presencia, monsieur. Todos estamos ansiosos de que este asunto se resuelva.
Con discreción. Poirot sonrió levemente. La discreción es mi especialidad, señor. Examinó la habitación, dejando que se prolongara un momento de silencio, observando las reacciones, la sonrisa demasiado cuidadosa de Lady Viola, la estoica inmovilidad de Pennington, las manos temblorosas de Cecily. El ceño fruncido de Lanscombe. Poirot continuó. Permítame primero hacerle unas cuantas preguntas sencillas. Se volvió hacia Sir Everard. ¿Fuiste el creador del juego de las fortunas? Sir Everard vaciló, por así decirlo. Ideé el juego como una forma de entretenimiento. Nunca imaginé... Se interrumpió, su rostro se ensombreció. Por supuesto que no, dijo Poirot suavemente. Y lo que estaba en juego eran... ¿secretos? Inofensivos, insistió Sir Everard. Los ojos de Poirot brillaron levemente. Inofensivos, sí, hasta que dejen de serlo. Se dirigió a Lady Viola. ¿Señora participó en el juego? Ella se encogió de hombros con exquisita indiferencia. Todos lo hicimos. Fue frívolo, tonto, si se quiere. Clive disfrutaba presionando a la gente para que revelara más de lo que deseaban. Poirot sonrió amablemente. ¿Y qué le presionó para que le revelara, señora? Su sonrisa se hizo más tensa. Nada que pueda interesarle, Monsieur Poirot. Se inclinó levemente. Ya veremos. Poirot se volvió hacia el doctor Pennington y preguntó. Tengo entendido que usted examinó el cadáver. Pennington asintió brevemente. Sí, veneno, cianuro, casi con certeza. ¿Pudo haber sido autoadministrado? Pennington vaciló. Es posible. El cianuro actúa rápidamente, pero las circunstancias... Sacudió la cabeza. Creo que fue introducido en su bebida. Poirot tomó otra nota. Y usted, señorita Trent, dijo suavemente, ¿cómo se sintió durante la ronda final? La voz de la señorita Cecily era un susurro. Enfermo, me dolía la cabeza. Salí de la habitación poco después de que Clive colapsara. Poirot inclinó gravemente la cabeza. Gracias, señorita. Finalmente se volvió hacia el coronel Lanscombe, que lo observaba con los ojos inyectados en sangre. «Usted, coronel, ¿observó algo inusual?» Lanscombe resopló. «¿Además de un maldito perdedor que cae muerto en la mesa de juego?» «No, señor. Nada inusual en absoluto». Poirot sonrió levemente. Hubo otro silencio. Poirot dejó que se demorara, observando los pequeños signos, el tamborileo de los dedos, el trago repentino, la mirada fugaz. «Muy bien», dijo finalmente. «No te retendré. Por ahora», cruzó las manos, «pero que quede entendido. Tengo la intención de descubrir la verdad. Al hacerlo, hablaré con cada uno de ustedes nuevamente, individualmente. Siempre es mejor, Neste Paz, cuando los secretos se confiesan en lugar de descubrirse». Sir Everard se puso rígido. Los nudillos de Lady Viola se pusieron blancos sobre el brazo de su silla. La boca del doctor Pennington se comprimió formando una fina línea. Cecily parecía a punto de desmayarse. El coronel Lanscombe tomó otro buen trago de whisky. Poirot hizo otra reverencia y se retiró, seguido ansiosamente por Lavinia Dean por el pasillo. «¿Verás?», ella susurró. «Están todos aterrorizados». Poirot sonrió serenamente. «Como deben ser, señorita». Se golpeó la sien con un dedo. «El juego que jugaron fue una tontería, sí, pero los juegos que juegan ahora en sus mentes son infinitamente más peligrosos». Se detuvo al pie de la escalera y examinó la casa con una mirada penetrante. «Ahora», murmuró, «veremos quién». Flaquea bajo presión, y dicho esto, subió las escaleras planeando ya la primera de muchas entrevistas por venir. Las cartas se habían repartido de nuevo, y esta vez el propio Poirot establecería las reglas.
El sol de la mañana, pálido y frío, se filtraba a través de los amplios ventanales de Renfield Hall. Hércules Poirot, cómodamente sentado en un pequeño estudio privado adyacente a la biblioteca, se preparó para comenzar el interrogatorio sistemático de cada invitado. Sus notas estaban ordenadas cuidadosamente ante él. Tenía una pequeña campana de plata a mano y Fawcett estaba listo afuera para convocar a los individuos uno por uno. La primera en entrar fue Lady Viola Greystoke. Entró en la habitación con aire de alegría forzada, vestida impecablemente con un traje gris paloma. Su perfume, rico y embriagador, la precedió. Poirot, siempre sensible a tales detalles, lo notó al instante. Un esfuerzo por enmascarar el miedo, tal vez. Se sentó con lánguida gracia. «Señora», empezó Poirot amablemente, «¿puedo molestarla para que me cuente, con sus propias palabras, los acontecimientos de anoche?» Lady Viola soltó una risita afectada. «Si insiste, Monsieur Poirot, aunque la verdad es que hay poco que decir». El juego se volvió acalorado, como sucede a menudo con esas cosas. Clive se volvió imprudente. Propuso la apuesta final. Confieso que pensé que todo era bastante vulgar. Las cejas de Poirot se arquearon un poco. Sin embargo, participaste. Ella sonrió levemente. Obligación social, señor. Habría sido grosero negarse. Poirot asintió, como si aceptara aquella endeble justificación. Tengo entendido que usted conoce al señor Redmayne desde hace algunos años. Sus dedos jugaban distraídamente con el collar de perlas que llevaba en el cuello. Sí, nos movíamos en los mismos círculos. Él era divertido, pero también peligroso. ¿De qué manera? Sus ojos se endurecieron. Le gustaba coleccionar las debilidades de la gente para utilizarlas en su tiempo libre. Poirot tomó nota. ¿Tenía alguna debilidad particular respecto a usted, señora? Por primera vez, Lady Viola vaciló. Había cartas, cosas tontas y juveniles. Amenazó con mostrárselas a ciertos individuos. Un motivo, señora, si me perdona mi franqueza. Ella se quedó muy quieta. Quizás, pero no lo maté. Poirot permitió que una pequeña sonrisa curvara sus labios. Muchas personas han sido asesinadas por menos. Lady Viola se levantó rápidamente. ¿Hay algo más, señor Poirot? Por ahora, no, señora. Merci. Salió dejando tras de sí un leve temblor en el aire, como si apenas hubieran podido contener una tormenta. Luego vino el doctor Hugo Pennington. Alto, enjuto, ascético, estaba sentado rígidamente en la silla frente a Poirot, con las manos cruzadas como las de un monje. «Usted examinó el cuerpo», comenzó Poirot sin preámbulos. Pennington inclinó la cabeza. «Sí, muerte por ingestión de cianuro. Síntomas clásicos. ¿Está usted familiarizado con los venenos, doctor?» «Profesionalmente, sí. He realizado investigaciones en toxicología». Los ojos grises de Poirot brillaron. «Qué suerte para nosotros, Pennington». No mordió el anzuelo. «Cuénteme sobre su relación con el señor Redmayne». La boca de Pennington se torció. «Lo encontré despreciable. Traficaba con locura humana». «¿Un jugador?» «Peor aún. Apostó por las almas humanas, Monsieur Poirot. Corromía para divertirse». Poirot consideró esta sombría evaluación. «¿Y aún así continuaste asociándote con él?» La voz de Pennington era gélida. «Necesidad, no preferencia». Sir Everard valoraba sus conexiones. ¿Y anoche? La expresión de Pennington era ilegible. Anoche, Clive fue demasiado lejos. Obligó a Cecily Trent a confesar un secreto vergonzoso, uno que él mismo había ideado. La pluma de Poirot se detuvo. ¿Qué secreto? La mandíbula de Pennington se tensó. No lo repetiré. Basta decir que le rompió el espíritu. Poirot se reclinó pensativamente. Defiendes a la señorita Trent con gran pasión.
Pennington no dijo nada. Poirot sonrió levemente. «Puede irse, doctor». Pennington se fue como había llegado, en silencio, dejando una impresión de ira muy contenida. Continuación llamaron a Cecily Trent. Entró tímidamente, con las manos entrelazadas ante ella. Su rostro estaba pálido y demacrado, sus ojos azules enrojecidos por el llanto. Poirot suavizó la voz. «Mademoiselle, debo pedirle que sea valiente. Cuénteme qué pasó». Las lágrimas brotaron al instante. «Fue horrible, Monsieur Poirot. Nunca quise jugar ese juego miserable. Sabía que Clive me humillaría. ¿Y lo hizo?» Ella asintió con tristeza. «Me obligó a confesar que una vez pedí dinero prestado con falsos pretextos. Estaba desesperado. Mi hermano estaba enfermo». Poirot escuchó con atención. «¿Y el señor Redmayne usó este conocimiento para lastimarte?» «Sí, lo convirtió en un espectáculo. Risas, burlas. Era insoportable. Huí de la habitación». La voz de Poirot era amable. «¿Antes o después de que el señor Redmayne bebiera su brandy fatal?» «Antes», susurró. «Mucho antes. ¿Tocaste su vaso?» Ella sacudió la cabeza violentamente. «No, lo juro». Poirot la miró fijamente. El terror era genuino. «Pero, ¿terror? ¿De qué, gracias, señorita?», dijo finalmente. «Ha sido muy valiente». Huyó de la habitación como si escapara de un incendio. Lo siguió el coronel Geoffrey Lanscombe, una cara roja, un bigote erizado, una actitud a la vez beligerante y defensiva. «Mire, Poirot», fanfarroneó, «sé que le pagan para sospechar de todo el mundo, pero no tuve ningún problema con ese tipo. De hecho, coronel, he oído que perdió una suma considerable a manos del señor Redmayne». Lanscombe se sonrojó. «Una bagatela, simplemente dinero. Y el honor, coronel». El rostro del viejo soldado se puso morado. «Malditas tus insinuaciones. No me rebajaría al veneno. Si lo quisiera muerto, lo habría desafiado a disparar con pistolas al amanecer». Los labios de Poirot se torcieron. «¿Qué tan tradicional?», se inclinó hacia adelante. «¿Observó a alguien cerca del vaso del señor Redmayne?» Lanscombe frunció el ceño. No estaba mirando, demasiado ocupado rellenando el mío. Poirot sonrió. «Ha sido de gran ayuda, coronel». El coronel salió pisando fuerte, murmurando acerca de extranjeros entrometiéndose. Finalmente, el propio Sir Everard Monroe, el maestro de Renfield Hall, entró con rígida dignidad. Tomó asiento y miró a Poirot con fríos ojos azules. «¿Busca a un asesino, señor Poirot?», dijo con una leve sonrisa. «Aquí solo encontrarás locura y mala sangre». «Tal vez, señor. Sin embargo, la locura a menudo termina en la muerte». «Sir, Everard lo estudió por un momento. ¿Crees que alguien envenenó a Clive deliberadamente?» «Sí». «¿Y qué motivo podría justificar tal acto?» La voz de Poirot era muy suave. «Ruina, señor, chantaje, venganza, corazones rotos, reputaciones rotas. Elige tu veneno». Los labios de Sir Everard se estrecharon. «¿Crees eso de mis invitados?» «Creo que es de la naturaleza humana». Hubo un breve silencio. «Muy bien», dijo Sir Everard. «No impediré sus investigaciones». Se levantó. «Pero sepa esto. Renfield Hall ha estado en pie durante 3 siglos. Sobrevivirá a un pequeño escándalo». Poirot hizo una cortés reverencia. «Tal vez, señor. Pero ¿sobrevivirá a la verdad?». Sir Everard se fue sin responder. Una vez más. A solas, Poirot consideró sus notas. Cada invitado tenía un motivo. Cada invitado tuvo la oportunidad. Pero ¿quién tuvo la osadía y la crueldad necesaria para administrar veneno con tanta calma y ante una mirada atenta? Golpeó el cuaderno con el bolígrafo. «Falta algo», murmuró. «Un pequeño hecho, un desliz, y tenía la intención de encontrarlo. Mañana», decidió, «tendería la trampa.
una trampa psicológica, y ver quién tropezaría. Afuera, el viento aullaba, a través de los páramos, haciendo vibrar las antiguas ventanas de Renfield Hall. En el interior, Hércules Poirot sonrió, una pequeña sonrisa de satisfacción. Sabía que el verdadero juego apenas había comenzado. La mañana siguiente a las entrevistas amaneció brumosa y húmeda. Los leones de piedra que flanqueaban la entrada de Renfield Hall estaban envueltos en niebla, y sus miradas vacías miraban a la nada. En el interior, la atmósfera no era menos opaca. Las conversaciones fueron silenciadas, miradas agudas y fugaces. La pesada mano de la sospecha se había posado sobre la casa como un sudario. Poirot desayunó solo en la pequeña sala de desayunos, untando meticulosamente con mantequilla sus tostadas y bebiendo café solo. Su mente, sin embargo, ya estaba ocupada. Hoy seguiría adelante, y si la suerte lo favorecía, descubriría las primeras grietas en las fachadas cuidadosamente mantenidas. Fue Fawcett, siempre discreto, quien entregó el primer bocado inesperado del día. «Si me permite, señor», dijo en voz baja mientras volvía a llenar el café de Poirot, «la señorita Trent fue vista ayer por la tarde, después de sus entrevistas, cerca del estudio donde Sir Everard guarda su correspondencia privada». Los ojos de Poirot se entrecerraron ligeramente. «En efecto, Fawcett». «¿Y quién la vio?» Fawcett tosió delicadamente. «Una de las doncellas, señor. La señorita Trent parecía bastante agitada». Poirot se dio unos golpecitos en la barbilla, pensativo. «Merci. Fawcett, eso es muy intrigante. La idea de Cecily Trent, tímida y encogida, merodeando después del anochecer, puso en marcha ciertas ideas. ¿Fue la culpa lo que la llevó a buscar cartas incriminatorias? ¿Miedo? ¿O la estaban chantajeando de nuevo?» Poirot se decidió por una prueba sutil. Se levantó de la mesa, se ajustó los puños y pidió a Fawcett que reuniera a todos los invitados en el gran salón a las 11. «Es hora», murmuró Poirot, «de remover la olla». Los invitados se reunieron rápidamente, aunque Poirot observó que no sin signos de tensión. Lady Viola vestía una chaqueta de color rojo brillante, una elección audaz para alguien bajo sospecha. El coronel Lanscombe llegó refunfuñando, en voz alta acerca de desperdiciar la mañana de un hombre con payasadas. Sir Everard permaneció en silencio con los brazos cruzados, pensativo. El doctor Pennington parecía distante y clínico, mientras que Cecily Trent entró la última, pálida y tensa. Poirot los recibió con su habitual cortesía. «Amigos míos», dijo, «los he convocado porque creo que debemos reconsiderar un punto importante: la forma en que se administró el veneno». Hubo un endurecimiento general de las posturas. Poirot dejó que el silencio se hiciera más profundo antes de continuar. «Me parece que hubo una oportunidad de alterar la bebida del señor Redmayne, pero solo después de que cierta persona había abandonado la habitación». Su mirada recorrió al grupo. Cecily se estremeció visiblemente. «Señorita Trent», dijo Poirot suavemente, «se fue temprano, ¿no?» Su voz era un susurro. «Sí». «Y sin embargo», continuó Poirot, «hay razones para creer que regresaste más tarde, cerca del estudio». El rostro de Cecily perdió el poco color que quedaba. Los murmullos resonaron entre los invitados. Yo no volví al salón». Ella lloró. «Yo solo...» Se interrumpió. Sus manos temblaban. La voz de Sir Everard sonó agudamente. «Ven, niña, fuera». Cecily juntó las manos con fuerza, luchando por recomponerse. «Yo fui al estudio porque estaba buscando algo». El tono de Poirot fue infinitamente amable. «¿Y qué fue eso, señorita?» Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Una carta de Clive.
Me amenazó con ella. Dijo que si yo no cumplía con sus demandas, me arruinaría ante todos. Lady Viola soltó una risita desdeñosa. ¡Qué melodramático! Poirot la hizo callar con una mirada. ¿Y encontraste la carta?, le preguntó a Cecilia. Ella sacudió la cabeza con tristeza. No, busqué por todas partes, ya no estaba. Poirot preguntó con delicadeza. ¿Y después no volvió al salón? No, ella sollozó. Lo juro. Estuve en mi habitación hasta que Fawcett vino a convocar a todos después de que Clive muriera. La habitación vibró de tensión. Poirot se cruzó de brazos y los miró a todos fijamente. «Es posible», dijo pensativamente, «que la señorita Trent, en un estado de miedo y humillación, haya actuado precipitadamente, que haya envenenado al señor Redmayne para protegerse». «No». Cecily lloró sacudiendo la cabeza. «No lo hice. Lo odié, sí, pero nunca podría». Su voz se quebró. El coronel Lanscombe murmuró algo sobre «las mujeres se ponen histéricas». Lady Viola puso los ojos en blanco. El rostro del doctor Pennington fue tallado en piedra. Poirot dejó que la presión aumentara antes de levantar una mano. «Sin embargo», dijo, «esta teoría tiene dificultades». Una oleada de sorpresa. Por un lado, continuó Poirot, la señorita Trent no podría haber sabido de antemano qué bebida sería la del señor Redmayne. Las bebidas se sirvieron al azar, sin ceremonia. A menos que ella tuviera un cómplice, lo cual no creo. Hizo una pausa, saboreando el momento. Y en segundo lugar, dijo Poirot en voz baja, la dosis se midió con precisión profesional, sin conjeturas, sin pánico. Fue el trabajo de alguien frío, calculador y hábil. Su mirada se dirigió al doctor Pennington, quien la miró sin pestañear. Poirot sonrió para sus adentros. «Bien, que se cocinen todos». Exteriormente solo dijo, «Por ahora continuaré con mis investigaciones». Se volvió hacia Cecily. «Mademoiselle, debe ser valiente. El culpable cuenta con su silencio. Le insto a que confíe en mí». Cecily asintió en silencio. Poirot los despidió con una cortés inclinación de cabeza. Más tarde, en la intimidad del pequeño estudio, Poirot reflexionó sobre los acontecimientos de la mañana. La visita secreta de Cecily al estudio casi había creado la pista falsa perfecta. Fue tentador, también tentador. Culparle del crimen, motivo, oportunidad, miedo. Una buena solución, y por tanto sospechoso. Según la experiencia de Poirot, los crímenes reales rara vez eran claros. Repasó las posibilidades de nuevo, señora Viola, desesperada por proteger su reputación y con un historial de crueldad. Doctor Pennington, de sangre fría y conocedor de venenos. Coronel Lanscombe, humillado y borracho, tal vez capaz de actuar impulsivamente. Señor Everardo, cuyos motivos seguían siendo oscuros, pero cuyo control sobre el hogar era absoluto. Cada uno tenía algo que ocultar. Cada uno podría haber actuado. La verdadera pregunta era, ¿quién tenía la combinación necesaria de motivo, oportunidad y mente? Poirot se reclinó y juntó los dedos. El juego de la fortuna había descubierto muchos secretos, pero también había expuesto otra verdad. Los jugadores no eran iguales. Algunos habían sido depredadores, otros se aprovechan. Y Clive Redmayne, en última instancia, había sobreestimado su inmunidad. Poirot se levantó y se acercó a la ventana, contemplando los jardines envueltos en niebla. Decidió que el siguiente paso sería suyo. Mañana diseñaría un pequeño experimento, una prueba de psicología, y si sus instintos eran correctos, el culpable pronto se revelaría. Todo lo que necesitaba era paciencia y un empujón precisamente en el momento adecuado. Detrás de él,
El pesado reloj de pie marcaba pesadamente. Cada segundo contaba hacia la revelación. Poirot sonrió levemente. «Paciencia», susurró, y las pequeñas células grises, y la niebla más allá de las ventanas se hizo más espesa, como si la propia casa estuviera conteniendo la respiración, esperando que la verdad salga a la luz. Al día siguiente, Renfield Hall estaba sombrío, y la atmósfera estaba cargada de ansiedad reprimida. Los invitados deambulaban por el recinto o se recluyeban en rincones sombreados, evitando mirarse unos a otros. Era precisamente el clima que Poirot había esperado cultivar. Un invernadero de nervios donde podrían florecer conciencias culpables. Después del desayuno, Poirot fue a buscar a Sir Everard y le pidió una vez más el uso de la pequeña sala de estar. «Propongo una pequeña reunión», dijo Poirot sonriendo encantadoramente. «Una recreación del juego de la fortuna, por así decirlo». Las cejas de Sir Everard se arquearon, pero asintió con un breve movimiento de cabeza. «Podría aclarar las cosas», añadió Poirot suavemente. Al cabo de una hora los invitados estaban reunidos. Fawcett, bajo la tranquila dirección de Poirot, dispuso las sillas en un círculo amplio. Sobre una pequeña mesa auxiliar había una nueva baraja de cartas en blanco, simbólica pero vacía. Los jugadores tomaron sus lugares con cautela. Lady Viola, resplandeciente pero tensa. Dr. Pennington, inescrutable. El coronel Lanscombe, refunfuñando entre dientes. Cecily Trent, pálida como un fantasma. Y el propio Sir Everard, rígido y vigilante. Poirot estaba en el centro, exudando un aire de cordial autoridad. «Amigos míos», comenzó, «anoche ocurrió una tragedia en la culminación de un juego. Creo que dentro de la dinámica de ese juego se encuentra la clave para comprender la muerte del señor Redmayne». Nadie habló. Poirot prosiguió con voz suave pero penetrante. «Hoy propongo un tipo diferente de juego, uno no de fortunas, sino de verdades. A cada uno de ustedes se les hará una pregunta sencilla, y cada uno deberá responder honestamente. O, si lo prefiere, se no responder en absoluto». El coronel Lanscombe resopló. «Suena impropio». Poirot sonrió. «La negativa no será castigada. Pero las mentiras, señores damas, las mentiras serán notadas». Lady Viola cruzó las piernas con elegancia. «Muy bien, Monsieur Poirot». «Permítanos complacerlo». Poirot inclinó la cabeza, cogió la baraja de cartas en blanco y entregó una a cada invitado. «Tu respuesta, o tu silencio, quedará escrito. Después podrás doblar la tarjeta». Hubo una larga pausa, mientras cada invitado aceptaba una tarjeta. Poirot habló en un tono aterciopelado. «Primera pregunta. ¿Tocaste en algún momento durante el juego final el vaso del señor Redmayne además del suyo?» Una leve onda recorrió al grupo. Cada persona se inclinó sobre su tarjeta, una por una. Las cartas dobladas fueron colocadas en un cuenco de plata que Fawcett le tendió. Poirot barajó las cartas teatralmente y luego las sacó, leyéndolas en voz alta sin indicar quién las había escrito. La primera tarjeta no. La segunda carta no. La tercera carta no. La cuarta carta no. La quinta carta no. Poirot sonrió levemente. «Qué suerte que tengamos 5 modelos de inocencia entre nosotros». La boca de Sir Everard se torció en algo que no era exactamente una sonrisa. Poirot continuó, su voz como seda a través de una espada. «Segunda pregunta. ¿Tenía usted, antes de la muerte del señor Redmayne, algún conocimiento o acceso a sustancias que pudieran usarse para causar daño?» Nuevamente, las tarjetas fueron distribuidas, escritas y recogidas. La primera tarjeta, no. La segunda carta, no. La tercera carta, no.
La cuarta carta no. La quinta carta no. Poirot dejó escapar un pequeño suspiro teatral. Está claro que hemos reunido aquí un verdadero convento de virtudes. La risa de Lady Viola fue quebradiza. El coronel Lanscombe se movió inquieto. El doctor Pennington estaba sentado como un ídolo de piedra. Poirot se acercó al grupo y bajó la voz. Ahora, una última pregunta, y la más importante. Distribuyó las tarjetas lenta y deliberadamente, obligándolos a enfrentarse a su mirada, fija mientras aceptaban las tiras de papel. ¿Estuvo usted en algún momento durante la ronda final consciente de la intención del señor Redmayne de revelar un secreto capaz de destruir por completo a uno de ustedes? La quietud era absoluta, uno por uno, escribieron los invitados. Los agudos ojos de Poirot captaron las diminutas vacilaciones, el endurecimiento de las bocas, el temblor de los dedos. Cuando se reunieron las tarjetas y se leyeron en voz alta, la primera tarjeta, no. La segunda carta, no. La tercera carta, no. La cuarta carta, no. La quinta carta, blanco. Poirot hizo una pausa para estirarse. Ah, dijo suavemente, un silencio. Y el silencio, señores damas, habla de manera muy elocuente. Volvió a colocar las cartas en el cuenco de plata y se volvió hacia el grupo con las manos entrelazadas a la espalda. «Me has hecho un gran servicio», dijo a la ligera. «Ahora sé mucho más que antes». La voz de Sir Everard era aguda. «¿Está insinuando, señor Poirot, que uno de nosotros miente?» Poirot sonrió enigmáticamente. «No quiero decir nada, señor. Simplemente observo». Sin esperar más protestas, Poirot desestimó la reunión. Mientras los invitados se dispersaban, algunos apresuradamente, otros con compostura forzada, Poirot se demoró e intercambió una mirada con Fawcett. «Observa, mi buen Fawcett», murmuró. «Los culpables huyen, aunque nadie los persiga». Fawcett, que había visto muchas cosas en una larga carrera de discreción, se limitó a inclinar la cabeza. Esa misma tarde, Poirot invitó a Lavinia Dean a dar un paseo por los jardines. La niebla se había disipado un poco, revelando senderos todavía húmedos pero brillando bajo la reticente luz del sol. «Usted estuvo presente en el juego final, mademoiselle», dijo Poirot en tono conversacional mientras paseaban. «Dígame, ¿mostró el señor Redmayne una animosidad particular hacia alguien?» Lavinia pensó por un momento. «Se burló cruelmente de Cecily, por supuesto», dijo, «y acosó al coronel Lanscombe por sus pérdidas. ¿Y Lady Viola?» Lavinia vaciló. «Él fue sutil con ella. Insinuó algo financiero, creo». «¿Y señor Everard?» Una sombra cruzó su rostro. «No puedo estar seguro, pero pensé que parecía enojado cuando Clive habló de deudas». Poirot asintió lentamente. «¿Y el doctor Pennington?» Ella frunció el ceño. Había algo ahí, una tensión, pero no sé qué. Poirot se detuvo junto a un banco bajo de piedra y le indicó con un gesto que se sentara. «Mademoiselle, hay algo que no me está contando». Ella se sonrojó. Ella miró hacia otro lado. «Es solo un sentimiento». «Los sentimientos, señorita, son a menudo las primeras advertencias de las pequeñas células grises». Lavinia juntó las manos. «Creo que Clive sabía algo sobre el doctor Pennington. Algo vergonzoso. Los escuché pelear en el estudio hace 2 noches». Se alzaron las voces. Clive dijo algo sobre el experimento y vidas arruinadas. Los ojos de Poirot brillaron. «Merci, mademoiselle», dijo con gravedad. «Ha sido de gran ayuda». Se quedaron sentados en silencio por un momento, mientras el viento agitaba los últimos restos de la niebla. Poirot se dio unos golpecitos en la barbilla, pensativo. Las piezas se movían. Poco a poco, el patrón fue emergiendo. Llegó el momento de provocar el error final.
para empujar a la mano culpable a actuar o rebelarse. Se levantó y se sacudió una mota de polvo de su impecable manga. «Venga, señorita», dijo. «Debemos regresar, el acto final se acerca». Y detrás de ellos el viejo salón se alzaba contra el cielo cada vez más claro, un escenario en el que la fragilidad humana, la ambición y el miedo pronto realizarían sus últimos movimientos desesperados. Fue poco después del atardecer cuando ocurrió la segunda calamidad. Poirot se había retirado al pequeño estudio, organizando sus notas y considerando la siguiente fase de su plan, cuando llamaron bruscamente a la puerta. Fawcett entró con su rostro habitualmente impasible, tenso por la alarma. «Por favor, señor, ha habido un incidente». Poirot se levantó inmediatamente y se alisó el chaleco con un único movimiento rápido. «¿Dónde, Fawcett?» «En la biblioteca, señor. Señorita Trent». Poirot corrió tras el mayordomo con la mente corriendo por delante de él. Los pasillos de Renfield Hall parecían cerrarse a medida que avanzaban, y la oscuridad se hacía más profunda a cada paso. En la biblioteca encontraron un cuadro pequeño y desesperado. Cecily Trent se desplomó sobre la alfombra persa frente a la chimenea, pálida y temblorosa, con Lavinia Dean arrodillada a su lado, tratando de aflojar el cuello alto del vestido de Cecily. El doctor Pennington estaba rígido a un lado, con un frasco de vidrio en una mano y el rostro sombrío. Poirot avanzó rápidamente. «¿Qué pasó?», respondió Lavinia con voz temblorosa. «Oímos un ruido. La encontramos así. Bebió algo envenenado». Pennington confirmó bruscamente. «Una pequeña dosis de láudano mezclada con algo más fuerte. Tiene suerte de que la cantidad sea pequeña. Se recuperará». Poirot se arrodilló junto a Cecily y observó sus párpados agitados y su respiración superficial. Su mirada aguda se dirigió a la chimenea y allí, sobre la chimenea de mármol, yacía un trozo de papel medio arrugado. Poirot lo recuperó sin dudarlo. Era una nota garabateada apresuradamente. «No puedo soportar la vergüenza. Lo siento. Perdóname». Los labios de Poirot se apretaron formando una línea dura. «Un aparente intento de suicidio», murmuró, «y sin embargo, aparente es una palabra peligrosa, mon ami». Se volvió hacia Pennington. «¿Estás seguro de que se recuperará?» Pennington asintió brevemente. «Necesita descanso y vigilancia, pero sobrevivirá». Poirot se levantó, su mente ya dando saltos hacia adelante. Si Cecily hubiera querido morir, habría asegurado el éxito. El intento fue, a juicio de Poirot, una puesta en escena o quizá, lo que es más peligroso, ideado por otra mano para que pareciera desesperación. Un mensaje, tal vez, una advertencia, o un intento de silenciar. Guardó la nota con cuidado en su bolsillo. «Lavinia, quédate con ella», le ordenó Poirot suavemente. «Fawcett, llama a una enfermera del pueblo de inmediato». Sin esperar respuesta, Poirot salió de la biblioteca con paso rápido y mente aguda. Este desarrollo lo cambió todo. Alguien había intentado sacar a Cecily del consejo porque sabía o sospechaba demasiado, y Poirot juró que ese alguien pronto sería desenmascarado. Esa noche, la atmósfera en Renfield Hall pasó de tensa a frágil. Los invitados restantes cenaron juntos en el comedor formal, bajo la mirada solemne de sus antepasados, pintados al óleo. Pero las formalidades habituales eran un ritual vacío. Poirot los observó con cuidadosa distancia. Lady Viola, resplandeciente, vestida de verde esmeralda, jugueteaba con su comida, pero comía poco. Mantuvo una conversación frágil, riéndose demasiado fuerte de nada. El doctor Pennington era todo fría eficiencia y hablaba de temas médicos con forzado desinterés.
Pero Poirot observó que sus ojos se dirigían hacia la silla vacía de Cecily. El coronel Lanscombe bebía mucho y hablaba poco, con su rostro rubicundo cada vez más moteado. Sir Everard mantuvo una apariencia de fría autoridad, pero una o dos veces Poirot sorprendió que su mano se moviera involuntariamente contra su copa de vino, como si luchara contra alguna confusión interna. Los sirvientes se movían como fantasmas entre los invitados, con el rostro inexpresivo. Poirot tomó notas, mentales con la precisión de un cirujano. Después de cenar, Sir Everard invitó a Poirot a su estudio a tomar un brandy. Poirot sabía que se trataba de un movimiento estratégico. Él aceptó, notando la mirada rápida y sospechosa de Lady Viola cuando salía de la habitación. El estudio era una fortaleza de caoba oscura y pesadas cortinas. El aire estaba cargado, con el olor a cuero y humo de pipa. Sir Everard sirvió 2 brandis y le pasó uno a Poirot. «Debe comprender», dijo en voz baja, «que tengo el mayor respeto por sus habilidades, Monsieur Poirot». Poirot inclinó cortésmente la cabeza. «Pero este asunto», continuó Sir Everard, «amenaza con destruir reputaciones mucho más allá de esta casa, reputaciones que deben preservarse». Poirot sorbió su brandy con delicadeza. «Lo entiendo, señor. Sin embargo, la justicia, se interrumpió bruscamente Sir Everard. A veces es mejor hacerla en silencio». Poirot sonrió levemente. Un sentimiento expresado a menudo por quienes temen todas sus consecuencias. Los ojos de Sir Everard se endurecieron. «Eres perspicaz, Poirot. Demasiado perspicaz. Te lo advierto. Si insistes en sacar a la luz ciertos asuntos, es posible que te quedes con pocos aliados». Poirot colocó cuidadosamente su copa de brandy sobre un posavasos. «Siempre he preferido la compañía». «De la verdad, monsieur. Los aliados son secundarios». Sir Everard se levantó rígidamente. «Como desees, pero recuerda, has sido advertido». Poirot abandonó el estudio sin decir más, con la mente ardiendo de certeza. Sir Everard sabía más de lo que admitía. La pregunta era, ¿hasta qué punto llegó su participación? Más tarde esa noche, Poirot convocó una reunión privada con Lavinia Dean en la sala de mañana. Cecily Trent, todavía débil, permaneció bajo la vigilancia de la enfermera visitante. «Tenía razón, mademoiselle», dijo Poirot en voz baja. «La presión aumenta, el culpable se desespera». El rostro de Lavinia estaba demacrado por la preocupación. «¿Qué podemos hacer?» Poirot sonrió amablemente. «No haremos nada. Todavía. Es mejor dejar que el pez se revuelque en la red antes de subirlo a bordo». Miró hacia las ventanas oscurecidas. «Pero mañana por la mañana convocaré una reunión final, y luego, mademoiselle», se dio unos golpecitos en la sien, «utilizaremos las pequeñas células grises en todo su poder». Esa noche, mientras la casa caía en un sueño intranquilo, Poirot se sentó solo en su habitación, puliendo meticulosamente sus gemelos. Era un ritual que calmaba su mente y agudizaba sus pensamientos. Reflexionó sobre los hechos expuestos. Clive Redmayne conocía secretos peligrosos sobre más de una persona. Su muerte había sido cuidadosamente calculada, no un acto de ira, sino un acto deliberado. Cecily Trent había sido el eslabón más débil y alguien había tratado de silenciarla de forma permanente. Sir Everard, a pesar de sus bravuconadas, estaba profundamente asustado. El doctor Pennington poseía el conocimiento necesario para administrar veneno con precisión. Lady Viola tenía mucho que perder si estallaba el escándalo. Y sin embargo, había algo más. Una pequeña inconsistencia, molestando en los bordes de su mente. Un detalle pasado por alto. Poirot cerró los ojos, obligándose a revisar cada conversación, cada gesto, cada mirada. Y entonces
De repente, llegó. Una sonrisa, pequeña y feroz, curvó sus labios. «Ah», susurró, «pero por supuesto». Colocó el último gemelo pulido en su caja y se levantó. Las piezas estaban en su lugar. Mañana se levantaría el telón, y Hércules Poirot revelaría la verdad final y devastadora escondida bajo las superficies doradas de Renfield Hall. La mañana llegó a Renfield Hall vestida de gris. Una fina llovizna empañaba la vista más allá de las ventanas, como si el mundo mismo quisiera oscurecer las revelaciones venideras. Hércules Poirot estaba en el gran salón, ajustando el ángulo de una silla y enderezando una alfombra con exacta precisión. Cada detalle, cada posicionamiento, tenía su propósito. Los invitados se reunieron a petición suya, con los rostros pálidos y cautelosos. Lady Viola, cubierta con un velo bajo un sombrero de ala ancha, exudaba frágil elegancia. El doctor Pennington, severo y estoico, mantuvo las manos cruzadas a la espalda. El coronel Lanscombe, con las mejillas enrojecidas por la bebida habitual, murmuraba algo bajo su bigote. Sir Everard Monroe, el maestro de Renfield Hall, estaba erguido pero sombrío, con la mandíbula apretada. Solo Lavinia Dean y Cecily Trent, todavía frágil y sostenida por la enfermera, en recuperación, se sentaron aparte y fueron testigos, silenciosos. Poirot los observó con las manos cuidadosamente cruzadas sobre su impecable chaleco. «Amigos míos», comenzó, «ha llegado el momento». Una oleada de inquietud agitó al grupo. El tono de Poirot siguió siendo engañosamente ligero. «Hemos sufrido una muerte desafortunada y trágica. Pero Mes Amis no fue un accidente, fue un crimen». Nadie habló. Poirot se dirigió al centro de la habitación. «Verá, el asesinato del señor Clive Redmayne no nació de una pasión ni de una pelea repentina. Fue planeado, calculado, ejecutado con escalofriante precisión. Aún hay silencio salvo por el carraspeo del coronel Lanscombe. Poirot se dio unos golpecitos en la sien. Gracias a las pequeñas células grises he visto lo que estaba oculto. Se giró lentamente para mirarlos a todos. Hay una pista, algo muy pequeño, sea aparentemente trivial, que me dice la verdad. Lady Viola se rió de repente, aguda y quebradiza. «Una pista, qué tontería». Poirot le sonrió con frialdad y cortesía. «Déjame explicarte». Se acercó a la chimenea donde se había desarrollado la escena del colapso de Clive Redmayne. «Cuando el señor Redmayne cayó», dijo Poirot, «se supuso que había sido envenenado. Con su copa de brandy. Lógico, n'est-ce pas?» Varias cabezas asintieron. Poirot continuó. «Pero considere, por favor, la jarra de brandy estaba intacta. Los propios invitados sirvieron los vasos. No había oportunidad de alterar la bebida del Sir Redmayne solo, a menos que uno pudiera asegurarse de que seleccionaría un vaso específico». Hizo una pausa. «Y eso, Mes Amis, es imposible, a menos que controle la selección». Lady Viola frunció el ceño. «¿Controlar? ¿Cómo?» La sonrisa de Poirot se hizo más aguda. «Mediante una manipulación sutil, disponiendo las cosas de modo que solo un vaso pareciera adecuado». Se volvió hacia Fawcett, que acababa de entrar en silencio. «Fawcett, ¿observaste la distribución final de bebidas?» «Sí, señor». «¿Quién le entregó su vaso al señor Redmayne?» Fawcett vaciló y luego dijo con cautela. «Doctor Pennington, señor». Una inhalación colectiva. El rostro del doctor Pennington permaneció congelado, pero un músculo de su mandíbula se contrajo. Poirot asintió suavemente. «Así es. El doctor Pennington, el único entre nosotros que posee un conocimiento detallado de los venenos. El doctor Pennington, que podría medir la dosis exactamente para causar una muerte rápida sin sospecha inmediata». Pennington habló por fin, con voz tranquila, circunstancial. «En efecto», dijo Poirot amablemente,
Pero hay más. Se dirigió hacia una mesa auxiliar donde descansaba una pesada caja de cigarrillos plateada. La noche de la muerte del señor Redmayne, había un cenicero junto a la bandeja. Del brandy. Lo observé más tarde. 2 colillas de cigarrillos. Sacó un objeto de su bolsillo y lo levantó. Un fragmento de papel blanco. Hice que los examinaran discretamente en un laboratorio. Uno tenía restos de cianuro y el otro no. Los murmullos aumentaron. Poirot levantó una mano. ¿Y quién, mes amis, fumaba mucho esa noche? Su mirada recorrió la habitación y se posó en Pennington. Usted, doctor. Fumó 4 cigarrillos durante la ronda final. La boca de Pennington se abrió y se cerró. Poirot siguió adelante. Al fumar, enmascaró el olor amargo del cianuro. Es inteligente, muy inteligente. Se aseguró de que el señor Redmayne recibiera el brandy envenenado y ocultó el olor en el aire con el humo de su propio cigarrillo. Dio un paso adelante, con voz suave pero implacable. ¿Pero por qué, doctor? ¿Por qué matar a Clive Redmayne? La fachada de Pennington se resquebrajó. Era un parásito, dijo Pennington con dureza. Destruyó vidas por diversión. Amenazó con exponerme, con arruinar todo lo que construí. Mi investigación, mi reputación. «Y por eso lo mataste», dijo Poirot en voz baja. Los hombros de Pennington se hundieron. Su voz, cuando volvió a hablar, estaba despojada de toda pretensión. Se lo merecía. El rostro de Poirot no mostraba ningún triunfo. «Tal vez, doctor. Pero la justicia no es suya». Se hizo un pesado silencio. Sir Everard habló con voz áspera. «¿Lo sabías?» Poirot inclinó gravemente la cabeza. Lo sospechaba, pero fue el cigarrillo, el detalle insignificante, lo que lo confirmó todo. Lady Viola dejó escapar un suspiro estremecido. El coronel Lanscombe murmuró una maldición en voz baja. Cecily Trent cerró los ojos y las lágrimas corrían por sus mejillas. Pennington se enderezó. Una especie de sombría dignidad se apoderó de él. «No correré», dijo. «Yo responderé por ello». Poirot asintió una vez. «Eso es sabio». Fawcett, silencioso como una sombra, salió de la habitación para llamar al agente de policía local. Poirot se volvió hacia los demás. «La verdad», dijo en voz baja, «es como el sol. Por muy largas que las nubes la oculten, al final brilla». Miró alrededor de la habitación asolada. «Podéis reanudar vuestras vidas, señores damas, pero nunca olvidaréis lo que ocurrió aquí. Tú tampoco deberías hacerlo», pensó en privado. Renfield Hall nunca volvería a ser el mismo. El juego de la fortuna había reclamado a su último jugador, y el ajuste de cuentas fue completo. Más tarde esa noche, Poirot se encontraba una vez más en lo alto de las escaleras de la terraza, contemplando los jardines cargados de niebla. Lavinia. Dean se acercó a él. «Se acabó», dijo en voz baja. Poirot asintió levemente. «Se acabó. ¿Y Cecilia?» «Ella sanará», dijo Poirot suavemente. «A tiempo». Permanecieron juntos un momento más, en silencio bajo el cielo pesado. Finalmente, Poirot se volvió hacia ella con una leve sonrisa. «Los juegos, mademoiselle, son cosas peligrosas, especialmente cuando se juegan con corazones y secretos». Lavinia sonrió lánguidamente. «Y sin embargo, monsieur Poirot, parece que ha jugado muy bien». Él se encogió de hombros modestamente. «Yo no, mademoiselle, solo las pequeñas células grises». Y dicho esto, Hércules Poirot bajó las escaleras inmaculado como siempre, dejando atrás Renfield Hall y sus recuerdos atormentados. A la mañana siguiente, el sol finalmente apareció, dispersando la niebla, como otros tantos secretos culpables que huyen de la luz. Hércules Poirot, tan preciso como siempre con su traje gris oscuro y su inmaculado pañuelo de bolsillo blanco,
convocó una reunión final en el gran salón de Renfield Hall. Este era el momento que había estado perfilando cuidadosamente. La culminación de la presión psicológica, el desenmascaramiento de todos los engaños. En realidad, Poirot no solo pretendía señalar a los culpables, sino también dejar al descubierto toda la red que había atrapado a los ocupantes de la casa. Los invitados llegaron uno a uno, tensos y silenciosos. Lady Viola Greystoke, aún deslumbrante pero más pálida que de costumbre, se acomodó con cuidado en un rincón, con movimientos rígidos. Sir Everard Monroe entró a continuación con el peso de la reputación de la casa visiblemente presionando sobre sus hombros. El coronel Lanscombe se acercó pesadamente a una silla, con la tez rubicunda moteada y la boca formando una línea obstinada. El doctor Hugo Pennington entró escoltado, con el rostro cerrado y las manos ligeramente atadas, con un control respetuoso pero firme. La señorita Cecily Trent, sostenida por Lavinia Dean y la atenta enfermera del pueblo, entró en silla de ruedas, con el rostro todavía pálido pero sereno. La atmósfera crepitaba con tensión reprimida. Poirot estaba de pie ante la gran chimenea, con las manos ligeramente entrelazadas a la espalda. «Señores, señoras», comenzó, su voz tranquila pero que llegaba fácilmente a todos los rincones de la habitación. «Ustedes saben por qué estamos reunidos aquí». Hizo una pausa y los observó atentamente. «Ayer revelé la identidad del asesino del señor Clive Redmayne, el doctor Hugo Pennington». Hubo un ligero revuelo. Los hechos todavía les inquietaban. Pero, continuó Poirot, como suele ser el caso, un crimen no existe de forma aislada. Siempre hay ondas, siempre verdades ocultas detrás de las acciones externas. Caminó lentamente delante de ellos, hablando con la precisión rítmica de un maestro narrador. «Propongo contar íntegramente los acontecimientos que condujeron a la muerte del señor Redmayne, para que todos puedan entenderlo». Se volvió hacia ellos con voz firme. «Primero, debemos entender a la víctima. El señor Redmayne era un coleccionista, no de arte ni de riquezas, sino de secretos. Le encantaba descubrir la vergüenza y las debilidades de los demás y utilizarlas como armas. El chantaje era su pasatiempo». Lady Viola se removió incómoda en su asiento. Los ojos de Poirot no lo pasaron por alto. «Lady Viola», dijo, «el señor Redmayne poseía cartas escritas en su juventud, tontas pero comprometedoras. Las usó para extorsionarle favores y mantener el control sobre usted». El rostro de Lady Viola se endureció, pero no dijo nada. Poirot continuó. «Coronel Lanscombe, usted también era un objetivo. El señor Redmayne lo condujo a una pérdida en el juego que le costó no solo dinero, sino también su buen nombre entre sus pares». El coronel se enfureció, pero no lo negó. «Sir Everard», dijo Poirot, su voz un poco más suave, «usted permitió al señor Redmayne entrar en su círculo porque facilitó ciertas transacciones delicadas en el extranjero, transacciones que, si se revelaran, podrían empañar su distinguida carrera». El rostro de Sir Everard se ensombreció y apretó la mandíbula. Poirot se volvió hacia Cecily Trent, cuyas manos temblaban ligeramente sobre su regazo. «Y usted, señorita Trent, sufrió tal vez el golpe más cruel. Se le hizo objeto de una apuesta cruel, para atrapar su afecto, solo para humillarla públicamente. Cuando buscó ayuda financiera para su hermano enfermo, el señor Redmayne la transformó en una acusación de deshonestidad. Se levantó un murmullo entre los invitados. Incluso las almas endurecidas parecían perturbadas. Poirot levantó una mano pidiendo silencio. «En resumen», dijo, «cada uno de ustedes tenía un motivo». Se acercó al grupo, pero la oportunidad y el método redujeron el campo. El doctor Pennington, con sus conocimientos de química,
Su capacidad para enmascarar el olor a cianuro bajo el humo del cigarrillo y su oportunidad de entregarle al señor Redmayne el vaso correcto. Fue la única persona que podría haber administrado el veneno con tanta precisión. Pennington permaneció inmóvil, mirando hacia adelante. Pero, dijo Poirot cambiando la voz, hubo un delito secundario. Hizo una pausa, dejando que la implicación se apoderara de ellos. El atentado contra la vida de la señorita Trent. Un grito ahogado de Lavinia. Poirot asintió. Alguien, sabiendo que la señorita Trent podría tener conocimientos o sospechas peligrosas, intentó llevarla a la desesperación. Una nota falsificada. Un borrador envenenado. Un plan diseñado para imitar un suicidio. Se volvió bruscamente hacia Lady Viola. Señora, usted fue quien plantó el láudano. El rostro de Lady Viola se quedó helado. Poirot siguió adelante, implacable. Temías que si Cecily hablaba libremente, pudiera revelar algo que deseabas desesperadamente ocultar. Que fuiste tú quien proporcionó al señor Redmayne los chismes que usó contra los demás, con la esperanza de asegurar su silencio con respecto a tus cartas. Te convertiste en su cómplice voluntaria o involuntariamente. Lady Viola se puso de pie con la voz temblorosa. No puedes probar eso. Poirot hizo una leve reverencia. Al contrario, señora, sus huellas dactilares fueron encontradas en la botella de láudano, escondida en la biblioteca, y sus intentos de fingir indiferencia durante el interrogatorio de ayer fueron muy reveladores. Lady Viola miró a su alrededor frenéticamente, pero no encontró aliados. Tuve que protegerme, susurró ferozmente. No lo entiendes. La expresión de Poirot era grave. Lo entiendo, señora, pero la ley no distingue entre motivos cuando se trata de un intento de asesinato. Lady Viola se desplomó en su asiento, derrotada. Poirot se volvió hacia Sir Everard y el coronel Lanscombe. Ustedes, señores, no son culpables de asesinato, sino de cobardía. Permitieron al señor Redmayne. Permitieron su presencia aquí, toleraron sus crueldades, todo para proteger sus propios intereses. Ninguno de los dos lo negó. Poirot se enderezó y su voz atravesó el aire espeso. Y ya ves. La muerte de Clive Redmayne no fue el acto aislado de la malicia de un hombre. Fue la consecuencia inevitable de muchos pequeños actos de debilidad moral. Hizo una pausa, dejando que el peso de eso se hundiera en cada corazón. El doctor Pennington se enfrentará a la justicia por el delito de asesinato. Lady Viola por intento de asesinato. El resto de ustedes deben vivir sabiendo lo que su silencio y egoísmo provocaron. Se giró y caminó hacia la puerta. Luego se detuvo y miró hacia atrás por última vez. A menudo se dice, murmuró Poirot, que la verdad es un espejo. Algunos se atreven a mirarse en él, otros... Dejó la frase en el aire, inacabada, como una espada afilada por el silencio. Sin decir una palabra más, salió de la habitación. Su silueta definida contra la luz del sol que ahora entraba por las ventanas. Detrás de él, Renfield Hall pareció exhalar un largo y tembloroso suspiro, como si, por fin, la vieja casa hubiera desvelado sus secretos. Y afuera, donde los jardines brillaban con la lluvia fresca, Hércules Poirot caminaba solo, inmaculado y sereno, dejando atrás otra tragedia enredada de locura, miedo y orgullo humanos. La biblioteca de Renfield Hall, que alguna vez fue un santuario de tranquila contemplación, se había transformado en un escenario para las revelaciones finales. Hércules Poirot los había convocado a todos de nuevo. Esta vez no para interrogarlos, ni para jugar, sino para juicio. Las pesadas cortinas estaban descorridas, dejando entrar la luz. El pesado tic-tac del reloj de pie llenó los largos silencios entre las palabras de Poirot. Los invitados se reunieron de mala gana. Cansados, derrotados,
resentidos. Lady Viola Greystoke estaba sentada muy erguida, con los labios formando una línea fina y exangüe. Sir Everard Monroe se apoyaba pesadamente en un bastón que no había usado antes y parecía 10 años mayor. El coronel Lanscombe se removió incómodo en su silla, con las mejillas rojas de vergüenza. El doctor Hugo Pennington, todavía custodiado por el agente de policía, apostado discretamente junto a la puerta, permaneció sombrío y silencioso. Cecily Trent estaba sentada más cerca de la chimenea, pálida pero serena, con Lavinia Dean lealmente a su lado. Poirot estaba ante ellos, una figura pequeña pero imponente. Se aclaró la garganta suavemente. Su voz era nítida e inquebrantable. Señores, señoras, permítanme exponerles la secuencia de acontecimientos que condujeron a la trágica muerte de Clive Redmayne. Levantó un dedo limpio. Primero el escenario. Una reunión de individuos unidos no por amistad, sino por necesidad, por vulnerabilidades compartidas. Cada uno de ustedes tenía razones para temer que el señor Redmayne los expusiera. Se giró ligeramente y los recorrió con la mirada. Y el señor Redmayne, fiel a su naturaleza, tenía la intención de explotar esos temores durante el juego de la fortuna. De hecho, había planeado revelar el secreto más profundo de todos, un escándalo que habría destruido reputaciones sin posibilidad de reparación. Poirot permitió una pausa, pero alguien lo sabía. Alguien entendió que permitir que el juego continuara sería fatal, no para el señor Redmayne, sino para ellos mismos. Caminó lentamente por la habitación, sus pasos resonaban suavemente. Doctor Hugo Pennington. Pennington levantó la vista con rostro impasible. Viste el peligro claramente. Durante el juego, observaste la creciente tensión. Te diste cuenta de que Redmayne expondría tus experimentos poco éticos, experimentos realizados hace años en un hospital extranjero que resultaron en el sufrimiento y la muerte de muchos inocentes. Sir Everard se puso visiblemente rígido. Lady Viola jadeó. Poirot continuó sin piedad. Redmayne tenía pruebas, cartas, testimonios. Si se hubieran revelado, su carrera habría terminado en desgracia y en cosas peores. Pennington habló por fin en voz baja. No me dejó otra opción. Poirot asintió con gravedad. Y entonces hiciste un plan. Durante la última ronda del juego de la fortuna, controlaste el vertido de las bebidas. Le entregaste al señor Redmayne un vaso al que habías rociado secretamente con cianuro, cuyo olor estaba enmascarado por tu constante hábito de fumar. Se volvió hacia los demás. Todos ustedes presenciaron esto sin entenderlo. Su colapso pareció repentino, inexplicable, y en el caos creyeron lo que deseaban creer, que había sido un accidente, una desgracia, una tragedia. Poirot levantó otro dedo. Pero ese fue solo el primer crimen. Ahora se enfrentaba a Lady Viola. Usted, señora, actuó más tarde, desesperada por protegerse de una mayor exposición, temerosa de que la señorita Trent pudiera hablar, intentó silenciarla. Roció una bebida con láudano y una sustancia más fuerte. La dejó donde ella pudiera encontrarla y colocó una nota de suicidio falsificada para completar la ilusión. Lady Viola estaba sentada inmóvil, como si estuviera tallada en piedra. «Habrías permitido que muriera una niña inocente», dijo Poirot en voz muy suave, «para salvarte a ti mismo». La cabeza de Lady Viola se inclinó ligeramente en señal de reconocimiento. Yo de vergüenza, Poirot reanudó su lento paseo. «Coronel Lanscombe, Sir Everard, usted permitió estas tragedias con su silencio y cobardía. Permitió que Clive Redmayne prosperara dentro de su círculo porque temía el escándalo más de lo que amaba la verdad.
El coronel murmuró, pero no levantó la cabeza. Sir Everard miró fijamente a la pared del fondo. Poirot se detuvo ante Cecily Trent y Lavinia Dean. Y ustedes, señoritas, fueron las que más sufrieron. Eran peones en un juego cruel. Él sonrió gentilmente. Pero sobrevivirás. La verdad, aunque dolorosa, libera con la misma seguridad que condena. Poirot regresó al centro de la habitación. No hay más que decir, concluyó. Las autoridades han sido informadas. La justicia seguirá su curso. Se volvió hacia el doctor Pennington. ¿Quieres decir algo? Pennington se levantó lentamente y encaró la habitación con extraña dignidad. No, me arrepiento de nada, dijo. Clive Redmayne era un cáncer. Simplemente lo eliminé. Poirot lo miró con gravedad. Tal vez, pero usted usurpó la ley, señor, y eso también tiene su precio. El agente dio un paso adelante y puso una mano firme en el brazo de Pennington. Sin resistencia, Pennington se dejó llevar. La puerta se cerró detrás de ellos con un último ruido sordo. La sala permaneció en silencio durante un largo momento. Poirot finalmente se volvió hacia la ventana y contempló el cielo gris. La naturaleza humana, mes amis, dijo suavemente, es infinitamente compleja. En cada corazón hay luces y sombras. No me corresponde a mí juzgar, sino solo ver. Sir Everard se puso de pie, con movimientos rígidos. Me aseguraré, dijo pesadamente, de que se hagan las reparaciones necesarias a esta casa y a los perjudicados. Poirot se volvió con el rostro indescifrable. Asegúrese de hacerlo, señor. Lady Viola también se levantó, recogiendo su dignidad a su alrededor como una frágil capa. Me iré hoy, dijo. Poirot inclinó ligeramente la cabeza. Eso sería prudente. El coronel Lanscombe murmuró una disculpa a nadie en particular y lo siguió. Al final solo quedaron Poirot, Lavinia y Cecily. Cecily miró a Poirot con los ojos muy abiertos. ¿Cómo lo supiste? Ella susurró. ¿Cómo hiciste ver lo que nadie más hizo? Poirot sonrió, una pequeña sonrisa casi triste. Porque, mademoiselle, los seres humanos se revelan no a través de grandes gestos, sino a través de las más pequeñas inconsistencias. Una colilla de cigarrillo, un vaso fuera de lugar, un silencio donde debería haber habido palabras. Se dio unos golpecitos en la frente. Las pequeñas células grises, señorita, ven lo que los ojos pasan por alto. Lavinia se levantó y Letty ofreció la mano. Gracias, Monsieur Poirot. Ha salvado más de una vida aquí. Poirot le tomó la mano brevemente y con formalidad. Era mi deber. Y dicho esto, Hércules Poirot recogió su sombrero y su bastón. Echó una última mirada a la habitación ahora vacía y deslustrada y abandonó Renfield Hall sin fanfarrias. Afuera, la lluvia había cesado. El mundo quedó limpio. Al menos, por ahora Poirot caminó por el sendero de grava inmaculado, sereno, mientras su silueta se hacía más pequeña contra el vasto e indiferente cielo. Detrás de él, Renfield Hall permanecía en silencio. Sus secretos quedaban al descubierto y sus juegos habían llegado a su fin. En los días siguientes, el tranquilo pueblo de Renfield bullía de silenciosas especulaciones. Aunque los detalles se mantuvieron celosamente guardados, inevitablemente se filtró la noticia. Una muerte, un escándalo, la intervención de un famoso detective. La grandeza de Renfield Hall, que alguna vez fue sinónimo de dignidad y refinamiento, ahora llevaba la mancha indeleble de la desgracia susurrada. Sin embargo, dentro de los muros del propio salón, la justicia ya había comenzado su lento e inevitable curso. El doctor Hugo Pennington fue acusado formalmente del asesinato de Clive Redmayne. En su lectura de cargos en la cercana ciudad de Westermarch, se declaró culpable.
sorprendiendo incluso a su propio abogado. Su confesión fue breve y carente de teatralidad. Afirmó que había actuado no por ira, sino por un sombrío sentido de necesidad. Redmayne estaba preparado para exponer no solo los pasados experimentos poco éticos de Pennington, sino también la complicidad de varios otros hombres influyentes. «Elegí», dijo simplemente Pennington, «el mal menor». El juez, un hombre austero y ajeno a argumentos de conveniencia, lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad anticipada. Pennington aceptó su destino con la misma fría resignación que había mostrado durante toda la investigación de Poirot. Para señora Viola Greystoke, la situación era más complicada. Se presentaron cargos de intento de asesinato, pero después de intensas disputas legales y la silenciosa intervención de ciertos aliados políticos, se le permitió aceptar el exilio en lugar de prisión. Al cabo de una semana, había abandonado Inglaterra por completo, con destino a una existencia discreta en el continente, con su reputación irreparablemente destrozada. Coronel Geoffrey Lanscombe, aunque se salvó de consecuencias legales, renunció a sus diversos clubes y se retiró de la vida pública, retirándose a una pequeña cabaña en el norte, donde su nombre ya no se asociaba con rumores escandalosos. Señor Everard Monroe hizo una muestra de caridad. En las semanas posteriores al asunto aparecieron grandes donaciones anónimas a varios hospitales y hogares de veteranos. Sin embargo, quienes estaban cerca de él notaron que rara vez hablaba en compañía después y pasaba largas horas mirando el fuego de la biblioteca de Renfield Hall con una copa de brandy intacta a su lado. El propio salón, que alguna vez estuvo animado por las reuniones de verano, cerró sus puertas por esta temporada. Los rumores sugerían que Sir Everard planeaba vender la propiedad y retirarse a un rincón del mundo más tranquilo y anónimo. ¿Y qué hay de Cecilia Trent? Se recuperó de forma lenta, pero segura, con el firme apoyo de Lavinia Dean, liberada del peso opresivo de la crueldad de Clive Redmayne y de los esquemas del mundo social que la habían utilizado. Regresó a su modesta casa familiar en Devon. Las cartas de Lavinia aseguraron a Poirot que Cecily, alejada de los juegos venenosos de Renfield, estaba floreciendo de nuevo, abrazando tentativamente una vida de tranquila dignidad, libre de las manipulaciones de los demás. En cuanto a Lavinia, permaneció algún tiempo en Renfield Hall para acompañar a Cecily durante su convalecencia, pero Poirot tenía claro que no permanecería allí mucho tiempo. Había nuevos horizontes por delante para ella, mundos libres de escándalos, donde su mente rápida y su espíritu decidido encontrarían un mejor uso. Algunos días después de que los acontecimientos hubieran llegado a sus inevitables conclusiones, Hércules Poirot estaba sentado a bordo de un vagón de primera clase en el tren de regreso a Londres. El campo se desplegaba más allá de la ventana en un relajante e interminable tapiz de verde y oro. Frente a él estaba sentado el inspector Jameson de la policía local, que había pedido a la compañía de Poirot que siguiera discutiendo el caso, ¿sabes?, dijo Jameson después de un agradable silencio. «Todavía me sorprende cómo has visto todo esto». Poirot sonrió modestamente y se golpeó la sien con un dedo. «No es magia, mon ami, solo observación, y el uso adecuado de las pequeñas células grises». Jameson se rió entre dientes. «Hiciste que pareciera fácil». La sonrisa de Poirot se hizo más profunda. «El criminal verdaderamente inteligente», dijo, «no se basa en planes complejos, sino en la complacencia de los demás. El asesino de Renfield Hall dependía del simple hecho de que la gente ve solo lo que espera ver. Un colapso, un pánico, una presunción de accidente. En cambio, vi lo que era afuera de lugar.
Jameson asintió pensativamente. ¿Y el intento de Láudano contra la chica? La expresión de Poirot se hizo más grave. Eso, dijo, nació de la desesperación. Una vez ocurrido el primer crimen, el miedo generó más crueldad. Lady Viola estaba atrapada por sus propias ambiciones. Creía que eliminar a la señorita Trent borraría la amenaza a su frágil reputación. Se quedó mirando por la ventana por un momento, viendo pasar un campo de amapolas silvestres. El miedo, murmuró, es el suelo del que crecen muchos crímenes. Jameson guardó silencio durante un largo momento, y sin embargo, dijo finalmente, no eran monstruos, ¿verdad? Solo débiles. Los ojos de Poirot se agudizaron. Precisamente, mon ami. La mayoría de los criminales no son malvados como sugieren las novelas. Son almas comunes y frágiles que, cuando se les presiona, eligen mal. El tren avanzaba con estrépito y su ritmo constante constituía un telón de fondo apropiado para las tranquilas reflexiones de Poirot. En Renfield Hall, continuó Poirot, vimos cómo el orgullo, el miedo y el egoísmo se combinaron en tragedia. Un hombre cometió un asesinato, otro trató de ocultar la vergüenza con el silencio. Una mujer prefirió la autoconservación a la inocencia, y otros, buena gente tal vez, no hicieron nada, y con su silencio se convirtieron en cómplices. Sacudió levemente la cabeza. Es un patrón tan antiguo como la propia humanidad. Jameson miró pensativamente al hombrecito frente a él. ¿Y usted, Poirot, alguna vez se acostumbra? Poirot sonrió levemente, casi con tristeza. No, señor, nunca hay que acostumbrarse a la locura humana. Es, ¿cómo decirlo?, necesario sentirla cada vez, o se corre el riesgo de perder el alma. La conversación cayó en el silencio. Poirot, contento, se reclinó en su asiento y dejó vagar sus pensamientos. El juego de la fortuna había terminado, pero las lecciones que reveló eran eternas, que las mayores traiciones rara vez son las más grandiosas, que la verdad, aunque oculta, saldrá a la luz, y que el corazón, con todas sus debilidades, sigue siendo el último campo de batalla para el bien y el mal. En la siguiente estación, el campo se disolvió en los comienzos del humo y el ruido. De Londres, Poirot se levantó, se ajustó meticulosamente los puños y se dispuso a desembarcar. Sin duda, pronto le aguardaría un nuevo caso, pero por el momento, Hércules Poirot se contentaba con caminar tranquilamente entre la multitud de la ciudad, una figura pequeña y elegante, con una mente como un bisturí y un corazón, a pesar de todo, todavía capaz de sentir compasión. Y en algún lugar, detrás de la niebla y los recuerdos, Renfield Hall reflexionaba en su solitario esplendor, más sabio y más triste, por los secretos que se había visto obligado a revelar.